Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 7 de marzo de 2023. Envío un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Les agradezco a la vez por estar presentes, para que juntos nos nutramos de la palabra del Señor, para que nos comamos la palabra de Dios, para que hagamos que la palabra de Dios se encarne en nosotros. Allá en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando nosotros nos comemos la palabra de Dios, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos dice allá en San Mateo capítulo 4, versículo 4. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en nuestro sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No hay criatura que ella pueda resistirla. Nos dice allá en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno de nosotros, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad en nuestro corazón y que no nos contentemos solamente con recibirla, sino que la pongamos por obra. Nos dice allá en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu de Dios, desciende sobre cada uno de nosotros, ilumina nuestra mente, nuestro corazón y llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. Permítenos comprender la palabra de Dios que vamos a leer y meditar, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios viva y eficaz, que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Les proclamo la buena noticia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 12. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor
de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 7 de marzo del 2023. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que ustedes se encuentran. Les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón a cada uno de ustedes. Les doy las gracias por estar aquí presentes. A la vez les invito para que se suscriban a su canal de evangelización para conocer, amar, defender, vivir su fe católica. Les invito también que le den compartir. De esa manera ustedes me ayudan para poder llegar a más personas con el Evangelio, para traer a más personas la palabra de Dios, que nos dice en el Salmo 119, versículo 105, es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Y si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, entonces no caminaremos en tinieblas. Amén. Muy bien. En el Santo Evangelio del día de hoy, el Señor Jesucristo, en su carta de amor de Él para nosotros, nos dice algo muy interesante. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Jesús habló a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus enviados, también al pueblo en general, a todos nosotros. Allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 25, nos dice que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es para todos, incluidos ustedes y yo. Amén. Los maestros de la ley, los fariseos, han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. El problema aquí es que hay unas personas conocidas como fariseos y los maestros de la ley, conocedores de la antigua alianza, conocedores del Antiguo Testamento. Pero una cosa es conocer, otra cosa es vivir. Ustedes y yo también podríamos ser alguno de esos maestros de la ley o fariseos modernos si somos de aquellas personas que sabemos, que conocemos las Sagradas Escrituras, que sabemos, como dice allá en Efesios 5:10, que debemos buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es una cosa a saber. El siguiente paso nos falta a muchos, que es cumplir. Dice, ellos enseñan pero no practican. Por eso en Santiago en su carta, en la primera, capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 21-22 nos dice, en el versículo 21 nos dice, reciban con humildad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios salva vuestras almas. Luego, en el versículo 22 nos dice, no se contenten con recibirla, sino pónganla por obra. Y así, ustedes y yo vamos a ser dichosos. Y si recibimos la palabra del Señor y la ponemos por obra, porque el mismo Señor Jesucristo nos viene a decir allá en San Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, no todo el que me diga Señor, Señor, te entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, no echamos demonios en tu nombre, no profetizamos en tu nombre. Yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, que nunca los conocí. Y nos pone un bonito ejemplo. Les recomiendo que lean San Mateo capítulo 7 del versículo 21 y siguientes. Y nos dice el Señor Jesucristo que quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica,
es como aquel hombre sensato, sabio, que edifica una casa sobre roca. Los cimientos están sobre roca. Pero quien escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, le entra por el un oído y le sale por el otro, es un insensato o un tonto que hace su casa sobre arena. Viene la tormenta, se lo lleva. Mientras que aquel hombre sabio que hace su casa en cimiento de piedra, viene la tormenta, se levantan los ríos y no la mueven a esa casa. Asimismo, ustedes y yo, si ponemos en práctica la palabra del Señor, si la recibimos con humildad, la ponemos en práctica tal como el Señor Jesucristo nos enseña, sin cambiarla, sin estar, oh, es que aquí quiere decir, no, ¿qué dice aquí? Y lo que dice aquí ustedes y yo, si somos cristianos evangélicos que seguimos el Evangelio de Jesucristo, lo cumplimos. Hay otros cristianos evangélicos, o sea, que se hacen llamar evangélicos, pero no siguen el Evangelio, cambian el Evangelio. Y ustedes y yo no tenemos que estar en el grupo de los evangélicos que cambian, sino de los cristianos católicos evangélicos que seguimos la enseñanza, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo hace una advertencia a sus discípulos, a sus enviados, también a todo el pueblo, a todos nosotros. Nos dice que los maestros de la ley y los fariseos han llegado a ocupar el puesto que dejó Moisés. Dice, hagan lo que ellos, lo que ellos dicen, pero no cumplan, no los imiten a ellos, no les sigan su mal ejemplo, porque ellos dicen una cosa, enseñan una cosa y no la practican. Y a veces, por ejemplo, en nuestros hogares, en donde quiera que estemos, probablemente ustedes y yo podríamos estar metidos en ese grupo de fariseos y maestros de la ley, que a veces le decimos a nuestros niños, no mientas, no robes, no fumes, no tomes. Pero nosotros nos gusta mentir en frente de nuestros niños o cuando no estamos enfrente de ellos. Pero a nosotros nos gusta fumar, a muchos nos gusta tomar. Eso no es correcto. Ahí estamos actuando igualito a los fariseos. Decimos una cosa y hacemos otra cosa. Hay un dicho que dice, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y muchos de los niños, los hijos, no hacen realmente lo que escuchan, sino ellos hacen lo que miran. Por eso ustedes y yo tenemos que pedir al Señor que, como dice ahí en Efesios 5:15, que vivamos prudentemente para no arrastrarles a ellos, a nuestros niños, a nuestra familia, a través de nuestro mal actuar, de nuestro mal proceder, arrastrarles a ellos al pecado. Mateo 18:6 nos dice, ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, al que le sea piedra de tropiezo. Más le vale que le agarren, le cuelguen una piedra de esas de moler en el cuello y le echen al mar, antes que escandalicen o hagan caer a uno de estos pequeños. Eso puede también ser para los obispos, para los sacerdotes, para los diáconos, para los catequistas, para los misioneros, para las misioneras, que a veces, llevados por la tentación, podríamos dar mal ejemplo. Podríamos estar diciendo una cosa y haciendo otra cosa. No hay coherencia. Hay que pedirle al Señor que nos dé fortaleza. Hay que hacer lo que dice Jesucristo allá en San Mateo capítulo 17, versículo 21. Hay que ayunar y hay que orar, porque hay espíritus malignos que solo salen con el ayuno y la oración. Y ese espíritu maligno que a veces quiere tentar a las personas que servimos al Señor, nos quiere tentar a hacernos caer en alguna tentación, que puede ser un vicio, puede ser enfriar la fe. ¿Y cómo le vamos a vencer? A través del ayuno y la oración, nos dice Jesús allá en San
Marcos capítulo 9, versículo 29, y también en San Mateo capítulo 17, versículo 21. Eso es muy interesante ustedes y yo analizarnos, a ver que si lo que nosotros enseñamos, eso estamos viviendo. Porque a veces enseñamos una cosa y vivimos otra cosa. Y cuando hacemos eso, cuando no practicamos lo que predicamos, nos parecemos a los fariseos y los maestros de la ley. Y nos sigue diciendo el Evangelio del día de hoy. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente. Pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Les gusta preparar pesadas cargas a la gente. Hagan esto, tienen que hacer aquello. Ustedes no están haciendo esto bien. Pero ellos no hacen lo que enseñan. Ni siquiera mueven un dedo por intentar hacerlo o ayudarle a la gente e ir guiando al pueblo de Dios. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Y dice que los fariseos y los maestros de la ley, posiblemente ustedes y yo podríamos estar ahí incluidos, podemos analizarnos y ver si ustedes y yo no tenemos esa actitud de que nos gusta hacer las cosas, a veces nos gusta hacernos los víctimas, para que la gente nos vea. O nos gusta ayudar solamente cuando hay gente que nos mire, que digan, esa persona, esa Petronila, mira cómo le gusta ayudar. Pero cuando nadie nos ve, ahí sí, ya no, cuando ya no tenemos ese, como quien dice, esa recompensa, que la gente nos vea, ahí sí ya no nos gusta ayudar. Cuando somos así, somos fariseos. El servidor del Señor debe de siempre estar dispuesto a servir, así le vean o no le vean, de servir con amor, fidelidad y sinceridad hacia Jesucristo y hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. El orgullo, cuando tienen el humo hacia la cabeza. Me voy a sentar aquí para que me vean, para que me saluden, para que vean yo quién soy, queriendo distinguirse de los demás. Y más adelante el Señor nos va a decir que quien se enaltece será humillado, quien se humilla será enaltecido. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. O sea, quieren ser superiores a los demás, que les llame maestro. Lo que es ustedes, aquí va, para ustedes y para mí. Atención, lo que es ustedes, o sea, nosotros. No se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. O sea, en el camino de servir al Señor, nadie debe de sentirse superior a nadie. Todos somos servidores de Jesucristo, lo que dice en Lucas 17:10. Siervo inútil soy, se ha hecho lo que se tenía que hacer. Nada de estar pensando yo sé más que fulano, yo sé más que fulana, no. De servirle al Señor con humildad, con un corazón manso y humilde, como nos dice Jesús que Él es manso y humilde de corazón, ahí en San Mateo 11 del 28 en adelante. Entonces, nada de que ustedes y yo estemos haciendo por arrogancia, por rivalidad, por vanagloria. No. Y nos sigue diciendo, no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Aquí muchos dicen, entonces, ¿por qué llaman Padre al sacerdote? ¿Por qué si la Biblia prohíbe? Aquí está hablando, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, aquí está hablando de el sentirse superior a los demás.
no está hablando ¿cómo se dice? En una forma que no se debe llamar padre a nadie, sino dice que a los ojos de Dios todos somos iguales. Tenga título, no tenga título, sea blanco, trigueño, moreno, de cualquier color de piel, para Dios todos somos iguales. Y cuando dice que no llamen padre a nadie, es que no vean superior a, superior a alguien, como quien dice, Él es mi guía, Él es mi maestro, Él es superior, porque solo Jesucristo es nuestro Dios. Y nosotros entre todos somos hermanos. Unos servimos al Señor de una manera, otros de otra, pero ante los ojos de Dios todos somos iguales, porque todos fuimos hechos, Génesis 1:27, a su imagen y semejanza. ¿Recuerdan allá segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 12? Cuando Elías se va al cielo, Eliseo le dice, Padre, Padre mío. Cuando Lucas capítulo 16 del versículo 22 en adelante, el rico Pulón grita desde el infierno, Padre Abraham. Jesucristo cuando nos enseña a rezar allá en el Padre Nuestro, en San Lucas 11:2 y San Mateo 6 del 9 en adelante, ustedes cada vez que vayan a orar digan Padre Nuestro. Entonces, lo que aquí nos está diciendo la Sagrada Escritura, que nadie es superior a nadie y que nadie debe de sentirse superior a nadie. A veces algunos tenemos el don de la profecía, otros tienen el don de canto y así, de muchas maneras, como nos explica ya en 1 Corintios capítulo 12, que todos somos parte del mismo cuerpo que es la iglesia, de la cual Jesucristo es la cabeza, unos con unos dones y otros con otros, según la voluntad de Dios. Pero nadie debe de sentirse superior a nadie. Eso nos está queriendo decir aquí. Eso nos dice la palabra de Dios. Tampoco se dejen llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos. Miren, ¿cómo vamos a ser grandes ante los ojos del Señor? No parándonos en el frente diciendo yo soy el que sé, yo soy el que... No. El más grande, el que se crea la última Coca-Cola del desierto, tiene que hacerse el servidor de todos. Dice nuestro Señor Jesucristo, aquí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28, que así como el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a servir y no a ser servido, así ustedes y yo tenemos que aprender a servir. El más grande entre ustedes será el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Entonces aquí está hablando acerca del orgullo, cuando una persona se siente o quiere ser más que los demás, lo cual no es correcto, porque el que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla, el que se pone de servidor, será enaltecido. Para terminar, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 3. Muy bien. No hagan nada por rivalidad, por querer ser más que el otro, porque le llamen maestro, porque le llamen guía, porque digan, este sí sabe, ella sí sabe, él sí sabe. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que sí mismo. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que sí mismo. O sea, tenemos que ser
humildes y servir a los demás. Así seremos grandes ante los ojos de nuestro Padre Celestial. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás. ¿Ven? Lo que tenemos que hacer es preocuparnos por los demás, ver en qué está de ayudar, ver en qué está de servir, ver en qué yo puedo aportar y no ser esa piedra de tropiezo. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que ustedes en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que ustedes y yo podamos ser humildes y servirle con un corazón humilde, de no sentirnos mejores que los demás, porque Jesucristo nos dice que Él vino a servirnos y así también nosotros debemos de servir a los demás. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros y la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.